Buenas tardes, en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13:30 del día de hoy, 26 de mayo de 2021, da inicio a la presente sesión pública de instancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes usted, la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el magistrado Rigoberto Garza de Lira, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes y enlazados las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia en el expediente TESLP/RR/60/2021. Punto número 2, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/PSE/09/2021. Punto número 3, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/62/2021. Punto número 4, propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/89/2021 y sus acumulados TESLP/JDC/90/2021 y TESLP/JDC/91/2021. Punto número 5, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/92/2021 y punto número 6, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/88/2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Gracias. Magistrada, a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestar la votación económica. Gracias. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP/RR/60/2021. Está a cargo de mi ponencia, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada Sanfana Jaramillo Fante. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento del recurso de revisión TSLP/RR/60/2021. En el proyecto que se pone a su consideración se propone tener por cumplido lo ordenado en la resolución emitida. Por tanto, a fin de acordar sobre su cumplimiento es necesario precisar lo ordenado en la sentencia en cita y los actos realizados por la autoridad responsable. Al respecto, en la resolución que este tribunal emitió, se ordenó específicamente a la autoridad responsable emitir un nuevo acuerdo en el que determinara los límites individuales de financiamiento privado a la candidatura independiente al cargo de la gubernatura que le permitiera alcanzar los topes de campaña. Atendiendo las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 15 de mayo del presente año, mediante el oficio CPC/SEC/3141/2021, informó a este Tribunal Electoral el cumplimiento de la sentencia y remitió la documental pública consistente en copia certificada del acuerdo aprobado el 15 de mayo del presente año por el que el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí determina el establecimiento de los límites del financiamiento privado que podrán recibir las candidaturas independientes durante el periodo de campaña para el proceso electoral local ordinario 2021, en cumplimiento de la resolución de recurso de revisión identificado como TSLP/RR/60/2021 emitida por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí. De dichas constancias se advierte que se emitió el acuerdo plenario en cumplimiento
a lo ordenado por ese tribunal. Así, dichas constancias generan convicción a este órgano jurisdiccional respecto a los hechos aducidos y se les otorga valor probatorio respecto a su autenticidad y contenido. Por lo que en atención a dichas constancias se desprende que el 15 de mayo del presente año el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo en el que se determinan los límites de financiamiento privado que pueden recibir las candidaturas independientes, aprobando los topes de financiamiento privado para la elección de gobernatura en el Estado y la forma en que se establece en el proyecto que se pone a su consideración. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Bien, de no ser así, secretaria general de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, apóyenos con los puntos resolutivos, por favor. Por lo expuesto y fundado, se acuerda primero, se tiene por cumplida la sentencia dictada el 13 de mayo en el recurso de revisión TSLP/RR/60/2021. Segundo, notifíquese de manera personal al actor y por oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a los demás interesados por estrados. Tercero, archívese el expediente y de mérito como asunto total finalmente concluido. Son los puntos resolutivos. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguna, presidenta. Gracias. Procedan al engroso, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta. Proseguimos con el segundo de los proyectos listados identificado con la clave TSLP/PSE/09/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Si no hay inconveniente, daremos cuenta por conducto del licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, me permito dar cuenta del proyecto de resolución a dictar en los autos del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP-PSE 09-2021, formado por motivo de los hechos denunciados por Morena en contra de Ricardo Gallardo Cardona por presuntas infracciones que contravienen a la ley electoral del Estado. El proyecto propone declarar inexistentes los actos de campaña imputados al denunciado, en razón de que del contenido de las ligas alojadas en redes sociales relativas a la actividad de su cuenta de Facebook no se advierten referencias expresas, inequívocas o unívocas consistentes en llamados al voto a favor o en contra de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato o puesto de elección popular. Lo anterior, atento a que, tal y como se detalla en el proyecto de cuenta, del análisis de las expresiones sustanciales de cada una de las publicaciones que fueron denunciadas, se aprecia que éstas no contienen elementos expresos que impliquen un llamado a votar a favor de una expresión política o a desincentivar el voto. De la misma forma, tampoco existen equivalentes funcionales que permitan advertir la finalidad electoral de la ventaja que se pretende obtener o que se obtuvo en favor del denunciado. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistrado, magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. No, magistrada, gracias. Bien, de no ser así, por favor, secretaria general de Acuerdos, tome la votación respectiva. Con su autorización, presidenta, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, apóyenos con los puntos resolutivos, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer y resolver el presente asunto. Segundo, se declaran inexistentes los actos anticipados de campaña imputados al denunciado Ricardo Gallardo Cardona. Tercero, notifíquese en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Son los puntos resolutivos. Gracias. A su consideración, magistrada, magistrado, si desea hacer alguna observación. Ninguna, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, que se proceda al enlace. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución derivado del expediente TSLP/RR/62/2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. En esta ocasión daremos cuenta por conducto de la secretaria de Estudio y Cuenta, Gabriela López Domínguez. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del expediente TSLP-RR/62/2021.
Este tribunal estima en el presente proyecto de la resolución que los agravios expresados por el actor son infundados y lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado por las siguientes razones. De conformidad con lo previsto en los arábigos del 27 al 34 del precitado reglamento para la organización, promoción y difusión de debates públicos entre candidatas y candidatos a puestos de elección popular en el estado de San Luis Potosí, contrario a lo que señala el promovente, en el primer agravio respecto a lo que la responsable fue inobservante de dicho numeral al no fundar y motivar debidamente el acuerdo impugnado, esta autoridad se percata de que del análisis del mismo, en el capítulo denominado Considerándose, es visible en la foja 52 y 53, en la que se especifican los fundamentos legales en los que el Pleno del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana fundó y motivó el acuerdo de fecha 30 de abril de 2021, en el cual se aprueba la totalidad de los debates que se llevaron a cabo para la elección de ayuntamientos y diputaciones locales para el proceso electoral 2021. En tal tesitura, la Dirección de Comunicación Electoral del CEPAC cuenta con facultades para calificar la pertinencia y viabilidad de las solicitudes, para efectuar los debates siempre y cuando reúnan los elementos necesarios para ser admitidos y por ende seguir con el procedimiento, lo cual en el caso no fue posible debido a que, como lo especifica y aclara la responsable, no se solventaron los requisitos que ordena el artículo 28 del citado reglamento. De ello se desprende que el dictamen emitido por dicha dirección actuó con legalidad. Además de lo anterior, el recurrente se duele de la inobservancia por parte de la responsable del numeral 28 del citado reglamento al no haberse efectuado la reunión de trabajo que establece el propio artículo. Al efecto es visible a foja 70 del expediente original del oficio de fecha 28 de abril de 2021 dirigido a la licenciada Ruth Ramírez Torres, directora de Comunicación Electoral, en el cual la ciudadana Sandra Cano Miranda, en su carácter de secretaria técnica del Comité Municipal y Comisión Municipal, le envía la minuta de la reunión del trabajo celebrada el día 27 de abril de la presente anualidad, en la cual estuvo presente la representante del actor. Así las cosas, de las documentales invocadas y de la información contenida en el informe circunstanciado, que en el acuerdo impugnado, la responsable actuó apegada a la legalidad de los hechos. Esto no constituye una violación que redunda en tales circunstancias. Como lo sostuvo la autoridad responsable, tales hechos no pueden constituir una violación al principio de legalidad y debida motivación y fundamentación, pues los hechos o agravios esgrimidos por el denunciante no encuadran en una afectación de derechos humanos de participación ciudadana a la información. En la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, su consideración en el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. No, magistrada. Gracias. Por favor, secretaria general de acuerdos, proceda a la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta nos apoye con los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a dar lectura a los puntos resolutivos. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer el recurso de revisión TSLP/RR/62/2021, interpuesto por el ciudadano Abraham González Carrillo. Segundo, el ciudadano Abraham González Carrillo tiene personalidad y legitimación para interponer el presente recurso de revisión. Tercero, los agravios vertidos por el ciudadano Abraham González Carrillo resultaron infundados en los términos de los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. Cuarto, se confirma el acuerdo de fecha 30 de abril de 2021 aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Quinto, notifíquese en forma personal al actor y en lo concerniente a la autoridad electoral responsable. Notifíquese por oficio y copia autorizada. Sexto, dese cumplimiento a la ley de transparencia. Es la cuenta, señor magistrada, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, a su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna observación. Ninguna, presidenta. No, magistrado. Gracias. Proceda al ingreso, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TSLP/JC/89/2021 y sus acumulados. De igual manera, está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. En esta ocasión dará cuenta el licenciado Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario a dictarse en el juicio ciudadano TSLP/JDC/89/2021 y sus acumulados. En el proyecto de acuerdo que se somete a su consideración se propone declarar que este tribunal no es competente para conocer de las demandas interpuestas en las vías de juicios ciudadanos y como consecuencia de lo anterior se reenvían
las demandas y constancias necesarias a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva lo que estime procedente en derecho. Ello en tanto que, de conformidad con los artículos 99, cuarto párrafo, fracción primera de la Constitución Federal y 89, fracción primera, inciso E de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que corresponde la competencia para conocer de los actos electorales relacionados con las elecciones de diputados federales. En ese tenor, este tribunal no puede acceder a la sustanciación y resolución de fondo de las controversias intrapartidarias en las que se involucran actos electorales que preparan las candidaturas en la elección de diputados federales de representación proporcional del partido político Morena, por lo que lo procedente es reencauzar los medios de impugnación interpuestos por los actores a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es este tribunal a quien, de conformidad con el artículo 189, fracción primera, inciso E de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, le corresponde conocer sobre las elecciones de diputados federales y senadores de representación proporcional, así como de las controversias que se presentan en contra de las determinaciones de los partidos políticos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes mencionadas. Es cuento. Gracias, señor secretario. Magistrada, magistrado, su consideración en el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidenta. No, magistrado. Bien, de no ser así, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Benicena Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Los puntos de acuerdo son en el siguiente sentido. Primero, ese tribunal electoral es incompetente para conocer de los juicios ciudadanos promovidos por la ciudadana Arely García Antonio en el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 89, diagonal 2021, el ciudadano Rafael Narváez Rocha en el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 90, diagonal 2021, y la ciudadana Briseida García Antonio en el expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 91, diagonal 2021. Segundo, se reencauzan las demandas a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos establecidos en esta resolución. Tercero, notifíquese en los términos señalados en esta resolución. Son los puntos de acuerdo. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, su consideración, los puntos de acuerdo, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, presidenta. Bien, se procede al engroso entonces, por favor. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 92, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Buenas tardes. Se da cuenta por conducto del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señores magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el juicio ciudadano 92 de este año, interpuesto por Francisco Ricardo Sánchez Flores y que fue reencauzado por la Sala Regional Monterrey para resolver conforme a derecho. En el presente asunto se pretende impugnar por parte del actor, mediante el juicio ciudadano intentado, la inactividad procesal dentro del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, promovido ante la instancia jurisdiccional partidista el 26 de febrero, en contra de la designación de diputaciones locales de representación proporcional, porque desde la perspectiva del quejoso se postularon personas externas en lugares que son reservados para militantes del PRI. Asimismo, se advierte que la pretensión hecha valer es que, ante la negativa del órgano de justicia intrapartidario de resolver la controversia originaria sometida a su potestad, este tribunal aborde la controversia y revoque el acuerdo y la lista aprobada de candidatos a diputados locales por el principio referido, ordenando la emisión de una nueva convocatoria. En el proyecto que se pone a su consideración se propone desechar de plano el medio de impugnación instaurado, debido a que, al haberse emitido el 18 de mayo, sentencia por parte del órgano partidista responsable en el juicio para la protección de los derechos partidarios referido, se dejó sin materia el acto reclamado. Ello porque, tal y como se razona en el proyecto, el acto aquí impugnado consistente en la inactividad procesal dentro del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante promovido ante la instancia jurisdiccional partidista el 26 de febrero, dirigido en contra de la designación de diputados locales de representación proporcional y motivo por el cual inició la presente cadena impugnativa, ha dejado de existir. Por lo tanto, la emisión de la resolución intrapartidaria en su caso materializaría un acto jurídico diverso, pero en este caso concreto el medio de impugnación ha quedado sin materia.
de manera que lo pertinente es que se determine la improcedencia del presente juicio. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, si desean hacer alguna consideración. Ninguna, presidenta. Bien, no será así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con los puntos resolutivos. Único, se desecha de plano la demanda. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido, notifíquese. Es cuanto. Gracias. Magistrada, magistrados, su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. Con los mismos. Gracias. Proceda al endoso, por favor, secretario de Estudio y Cuenta. En sexto lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave TSLP, diagonal JS, diagonal 88, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo Franco. Adelante, secretaria, por favor. Adicionalmente, con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución en el que se propone revocar la resolución dictada en el expediente CNHJ-SLP-275, diagonal 2021, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 8 de mayo del presente año. En el escrito de demanda, el actor hace valer en esencia la violación al derecho de audiencia porque la autoridad responsable declaró el sobreseimiento al considerar que la queja se había interpuesto de manera extemporánea. Este tribunal electoral determina que el agravio es fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada. En el presente asunto, la Comisión de Justicia determinó sobreseer el recurso de queja promovido por el actor al estimar que se actualizaba una causal de improcedencia en términos del artículo 23, inciso F del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto impugnado en el momento en que se publicó en los estrados del partido. Tal acto jurídico se notificó por realizarse conforme a derecho en la fecha que se publicó, según lo expuso la autoridad responsable en la resolución impugnada. De la certificación realizada por la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal, se advierte del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones mediante el cual se da cumplimiento a lo establecido en la base 6.2 de la convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para diputaciones al Congreso local al elegirse por el principio de representación proporcional para el proceso electoral 2020-2021 en el estado de San Luis Potosí, no se advierte la fecha de publicación de este. La certificación en mención tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 21, párrafo segundo de la Ley de Justicia Electoral. Así, ha sido criterio de la Sala Superior que la manifestación de la parte actora respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado es suficiente para determinar tal cuestión. Asimismo, lo robustece lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Justicia Electoral en relación con el artículo 39 del reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Ello ocurre cuando no existe medio de prueba contrario que desvirtúe la manifestación de la parte actora. En el caso, Morena no aportó prueba documental de la que se desprendiera una fecha de publicación del acto impugnado, tanto en los estrados físicos del CEN como en la página de Internet. Por ello, no existe certeza de la fecha de publicación del acuerdo impugnado, ni existe una prueba más robusta que la manifestación del actor. En ese sentido, al no acreditar la autoridad responsable de la fecha fehaciente de publicación del acuerdo impugnado mediante la cédula respectiva, se tiene como cierta la fecha de conocimiento que manifiesta el actor. En consecuencia, si el actor manifiesta que tuvo conocimiento el 3 de marzo y la queja fue presentada ante la Comisión de Justicia el 5 de marzo siguiente, es decir, dentro del término de 4 días legalmente previsto en el artículo 39 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por tanto, la presentación de la queja se considera oportuna. Así, del agravio analizado, lo procedente es revocar la resolución controvertida, resultando innecesario el estudio de los demás agravios en cuanto a la interpretación de la norma estatutaria. En consecuencia, se procede a revocar la resolución CNHJ-SLP-275, diagonal 2021, emitida el 8 de mayo por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Se ordena a la Comisión de Justicia de Morena que dentro del
las 48 horas siguientes a las que sea legalmente notificada la presente sentencia, resuelva el fondo de la queja presentada por el actor el 5 de marzo del presente año. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, su consideración en el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer alguna consideración. No, presidenta. Gracias. Gracias. Secretaria General de Cortes, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, por lo expuesto y fundado, se resuelve único, se revoca la resolución impugnada bajo las consideraciones expresadas en este fallo, notifíquese. Son los puntos resolutivos, magistradas y magistrados. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistrados, magistradas, ¿desean hacer alguna consideración respecto a los mismos? Con los mismos. Gracias. Proceda, miembros, secretaria de Estudio y Cuenta. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 14 horas del día de su inicio. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.